Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión más de Filmoteca Villaverde en esta opción online que, aunque da pena, por lo menos podemos continuar con viendo películas, charlando y discutiéndolas entre todos. La película de esta tarde es Emma. Es la novena película de Pablo Larraín, un cineasta chileno que ha ido poco a poco ocupando un lugar cada vez más relevante dentro del cine internacional. Su primer largometraje, Fuga, es de 2005 y realizó después títulos como Tony Manero o Postmortem de 2010. Sin embargo, su consolidación definitiva no se da hasta No, su película de 2012, en la que además arranca su colaboración, que se mantendrá a lo largo de los años, con el actor Gael García Bernal, que en esta ocasión interpretaba a un publicista que desarrolla una campaña a favor del no en el plebiscito del 88 para impedir que Augusto Pinochet siguiera en el poder. Esta película supone para él ser nominado a los premios Oscar como película extranjera y es la que lo coloca en el mapa a nivel internacional. En 2015, Pablo Larraín estrena su película El Club, que triunfa en el Festival de Berlín, donde obtiene el Oso de Oro en la categoría de Gran Premio del Jurado, y también fue nominada como Mejor Película Extranjera. Un año después dirige Neruda, una película que muestra los años de clandestinidad en los que vivió Pablo Neruda, de nuevo con Gael García Bernal entre los intérpretes, y en 2017 dirige Jackie, su primera película internacional de habla inglesa, protagonizada por Natalie Portman, y que es la última que dirige hasta la que nos ocupa hoy, Emma, que de alguna manera dialoga con todas las anteriores, porque Larraín es un cineasta que, bueno, pues siguiendo un poquito el esquema o el modelo de los cineastas que se consideran autores, puede establecer una línea de continuidad y una serie de lugares comunes o rasgos distintivos que caracterizan sus intereses como cineasta. Larraín es un cineasta al que le gusta cambiar e innovar, tiene una poética muy personal y probablemente tiene también una gran particularidad, y es la de transformar lo privado y lo íntimo en algo general o universal, ¿no? Probablemente sea a través de esta idea en la que podemos entender que haya tenido también un éxito internacional. En Emma, como decía antes, vemos rasgos característicos de su película, de su filmografía, perdón. Es una película contradictoria y no fácil, igual que es contradictorio y tampoco es fácil el mundo que retrata y la protagonista que lo vive. El interés de Larraín por adentrarse en el territorio sórdido de la naturaleza humana es algo que, como decía antes, también es otro de los rasgos característicos o de los intereses de su cinematografía, y hace tiempo, de hecho, que Larraín juega con esta idea de perplejidad, ¿no? O de personajes que no entienden el mundo, que no entienden, no comparten y no quieren vivir esas normas y reglas establecidas, que en muchas ocasiones son absurdas y van en contra de la propia naturaleza humana. Son personajes que no entienden, por un lado, ni los rigores, por ejemplo, de las dictaduras, elementos que están en películas como Tony Manero o Postmortem, ni tampoco la violencia de un mundo que les maltrata, como por ejemplo en Neruda y Jackie. Desde hace tiempo los personajes de Larraín son tipos malditos a los que les cuesta encontrar un sitio en un mundo que les es ajeno, que les agrede y en el que no viven con facilidad. Emma, a su modo, insiste en todos estos temas. De nuevo vemos aquí una historia de un ser perdido, en este caso una mujer que busca su sitio en el mundo, pero lo hace en contra de las normas o de los gestos aprendidos. En Emma el baile, y no quiero desentrañar nada más de la trama de la película y tampoco enrollarme mucho más, el baile es esencial no solo como modo de expresión, sino también como desahogo emocional, como conexión con ella misma y también con los demás, pero es también, sobre todo, un mecanismo de subversión y rebeldía.
Emma narra la historia de una joven y su relación con un bailarín también, Gastón, pero como decía antes, no quiero adelantar mucho más de lo que es la trama de la película, porque el hecho o la manera en la que los elementos de la historia se van desentrañando a lo largo, a lo largo del metraje forma parte también de la particular propuesta de Larraín en este caso. De alguna manera, y esto quizás sí que es una especie como de aviso a navegantes, la película nos exige que a medida que la vamos viendo vayamos reconstruyendo el puzzle de la historia que hay detrás, ¿vale? O sea, no tiene una narrativa, es clara, pero bueno, exige de nosotros un poquito de participación. Y es eso también otro de los grandes valores de la película. Solo añadir ya para terminar que estuvo en la sección oficial de la Muestra de Venecia y que ha tenido muy buena repercusión por parte de la crítica, estando muy bien valorada en los rankings de las revistas con respecto a las mejores películas de 2019. Sin más, espero que la disfruten mucho y les espero para después del visionado poder tener un coloquio donde seguir profundizando sobre la propuesta. Muchas gracias y que lo disfruten. Buenas tardes de nuevo. Nada, espero que hayan disfrutado la película y arrancamos con el coloquio. Yo creo que es una película muy interesante también porque conecta con generaciones y con miradas sobre la realidad distintas que nos remueven también porque funciona emocionalmente de una manera muy poderosa. Y bueno, mientras vemos si surge alguna pregunta del público, voy a ir lanzando ideas y cosas que a mí la película me sugiere y bueno, más o menos cómo la entiendo, ¿no? Yo creo que se trata de una película que habla sobre la maternidad, pero habla sobre una maternidad distinta no solo por el hecho de que se trata de una pareja que adopta un hijo, sino por lo que después, como decía antes, poco a poco vamos descubriendo y entendiendo, ¿no? Y es que el abandono de ese niño, o al menos lo que creemos que en apariencia es un abandono. Y por otra parte está el tema de la danza y en concreto del reggaetón, que es sobre el que se ofrece también una mirada distinta, porque es cierto que tenemos sobre el reggaetón una idea de música, además de muy sensual y erótica, también muy relacionada con una mirada masculina y machista incluso en algunos casos, y sin embargo en la película se le da una vuelta y se convierte en un instrumento de liberación de sexualidad femenina que yo creo que es muy poderoso y que funciona, como decía antes, un poco como provocación, ¿no? Se trata de una especie de viaje, ¿no? En la película narra el viaje de Emma, esta bailarina que decide recuperar a su manera este hijo adoptivo que devolvió y está acompañada en principio por su marido, el coreógrafo interpretado por Gael García Bernal. En este viaje que tiene mucho de transgresión y que arranca con una secuencia que es esencial desde el punto de vista también simbólico y que nos da muchas de las claves de la línea por la que Pablo Larraín nos conduce en esta película y que bueno, conecta un poco con algunas de las cosas que hemos dicho, que dije antes en la presentación, ¿no? de bueno, personajes sin un lugar establecido en el mundo, que buscan ese lugar, y personajes también un poco fuera de la norma. En esta imagen primera que decía que vemos de la película hay un semáforo en funcionamiento que es devorado por las llamas, ¿no? Y lo hace bajo la figura de la mirada de una figura que tiene la ropa ignífuga y que podríamos pensar que es un bombero, pero no es un bombero, no va a apagar ese fuego y de hecho es quien lo ha generado. Entendemos de inmediato
que va a ser Emma, la protagonista del título, quien ha provocado ese fuego. Y hablaba antes del carácter simbólico de esta imagen porque es una primera gran metáfora, ¿no?, que nos ayuda a entender el sentido de la película. Si pensamos en el semáforo como objeto que es simbólico del control y del orden social, y de ese personaje Emma a la que vemos haciéndolo, ¿no?, reducir a cenizas toda esa norma y esa convención. Emma, que es bailarina, es madre fallida y también empieza ya a presentar la película a un personaje complejo, ¿no?, de psicología compleja. Las intenciones de la protagonista y también un poco cuál es su entorno y cuál es su vida se van desenvolviendo de una manera muy inteligente por parte del cineasta, pero que también nos exige a nosotros eso, de alguna manera un esfuerzo de reconstrucción, ¿no?, por ir entendiendo y profundizando no solo en la psicología de los personajes, sino también en los acontecimientos que les han ido llevando al punto en el que están. Podríamos a lo mejor establecer como dos mitades en la película. La primera mitad se centra quizá un poco más en una idea que podríamos decir a lo mejor de cine de la crueldad, que también es algo que hemos visto ya en otras películas de Larraín y que se refleja aquí sobre todo a través de los diálogos entre esta pareja, ¿no?, la bailarina y el coreógrafo, que no hacen más que discutir, y en esos diálogos la película parece que en realidad lo que lanza son bofetadas, ¿no? Es una pelea abierta en una película que además juega mucho a la fisicidad, no solo a través del baile, sino también a través del modo en el que los diálogos se expresan, ¿no? Es la crueldad y la violencia contenida en las palabras. Emma llama a Gastón cerdo infértil, condón humano, ¿no? La manera en la que a través de estas peleas de insultos muy agresivos y muy directos dibujan una reflexión sobre la relación de pareja en la que todo el rato se echan la culpa el uno al otro, ¿no?, y de alguna manera son incapaces, al menos en apariencia, de asumir su propia responsabilidad en torno a este gesto tan duro que les marca, ¿no?, y que desde luego a Emma no le permite seguir adelante, que es la del abandono del hijo. Pero en esta primera parte, de alguna manera, empezamos a entender los conflictos, los daños, las confusiones, los deseos y las necesidades de esta pareja que, junto a las discusiones y por lo tanto frente al peso de la palabra que ya habíamos dicho, desarrolla sobre todo la importancia de la danza, ¿no? La danza como una especie de reflejo de esa conflictividad, de esa infelicidad, de ese gran desasosiego que ambos tienen, y también la danza como desahogo de todo ese dolor. Sin embargo, y aquí entraríamos ya en lo que podríamos considerar como una especie de segunda parte de la película, avanzamos junto a Emma en este viaje que decíamos también al principio hacia la luz y hacia el fuego. De nuevo, el fuego ocupa aquí un papel simbólico muy, muy, muy interesante porque de alguna manera el modo en el que Emma va encontrando la resolución a su conflicto tiene que ver mucho con esa expresión de liberación que en la película se refleja a través del fuego. Y de alguna manera nosotros como espectadores empezamos a alinearnos empáticamente también empática e ideológicamente al lado de la protagonista. Hay aquí también una propuesta de la película muy sugerente, que es la de entender que está jugando también con nuestra capacidad de identificación con el personaje, porque nos está presentando un personaje que no es fácil, con luces y sombras, al que además no terminamos de entender porque no tenemos toda la información suficiente como para conectar con él, y que sin embargo nos va colocando cada vez más a su lado, ¿no? Se va desarrollando lo que podríamos decir que es como la estrategia de Emma para resolver este embrollo en el que se encuentra, y su personaje va ganando en matices, mientras también el baile va relacionándose cada vez de una manera más poderosa con la liberación sexual, el contacto con el otro. Hay una idea también del poliamor, ¿no?, de la relación entre, bueno, de la consideración del amor libre tanto entre hombres como mujeres, y del placer como camino para la salvación de todos ellos. Y para mí esto es muy, muy interesante, cómo la película al final acaba de alguna manera convirtiendo a Emma en una especie de heroína que salva
emocionalmente a todos los personajes, ¿no? E inventa una solución que es satisfactoria de alguna manera para todos, que igual no es la solución más fácil, que desde luego no es la obvia, que como decíamos antes es la que ofrece una ruptura con respecto a los cánones y a las normas establecidas, pero que al final es probablemente la más inteligente, la más libre y la más transgresora de las soluciones posibles, ¿no? Larraín en esta segunda parte se esfuerza desde luego porque entendamos a Emma y conectemos con ella, con sus necesidades y con su visión sublevada y alejada de los códigos familiares y sexuales tradicionales, y eso de alguna manera nos hace a nosotros también revolvernos a veces a lo mejor en el asiento, pero lo hace de una manera tan poderosa que a través de secuencias tan fuertes que es imposible escapar, ¿no? de esa atracción. Todo en Emma es fruto de un plan, lo entendemos poco a poco, y es muy interesante pensar cómo ese plan, que en principio parece maligno, que creemos que está jugando con cada una de las personas con las que se encuentra, en realidad tiene un fin muy inteligente, ¿no? y muy llamativo. Hay... bueno, en el camino de autoafirmación de Emma, ella encuentra un apoyo esencial en el grupo de amigas con las que no solo mantiene relaciones amorosas, sino que también baila, y entonces baila el reggaetón. Lo he un poco contado antes, pero yo creo que merece la pena detenerse también en otra de las secuencias esenciales, que es cuando Emma con su amiga discuten o hablan con Gastón sobre precisamente el significado del reggaetón para ellas, ¿no? Gastón, que pertenece a una generación anterior, que es un poco más mayor que ellas, carga ferozmente contra lo que considera una música y una cultura urbana machista, indolente, que no les deja pensar, ¿no? Dice, si escucháis reggaetón no pensáis. Y a este ataque la amiga de Emma responde enérgicamente reivindicando el poder de la convulsión, de la liberación del reggaetón, y que de hecho eso transforma un poco el machismo precisamente en una clave femenina de encuentro con el propio cuerpo, de liberación, y a partir de ahí de identificación, ¿no? Es la manera a través del baile de encontrar una identidad. La amiga dice algo así como... que Gastón les decía que cuando las veía bailar que era lindo, y ella dice que no sabe lo que es lindo, pero que no le gusta lo que siente cuando él dice que es lindo, y sin embargo sí que le gusta bailar, ella dice, porque es como estar tirando, como estar haciendo el amor, feliz, con la cara roja, caliente, rica, moviéndome como si estuviera tirando. Es la vida y yo te bailo la vida. Es muy interesante esta idea, ¿no? De conectar el baile con la vida, y de esta manera la película justifica todas sus secuencias de danza de una manera que no es solo estética, o sea, y que tampoco es solamente de construcción de un personaje que por casualidad, ¿no? que es bailarina, pero que podría haber sido cualquier otra cosa. No, está en el baile, se concentra todo el interés también reivindicativo de la propuesta, ¿no? Se baila por la misma razón que se vive, ¿no? Ella dice, si hoy día tú estás vivo y estás aquí es porque alguien en algún momento se calentó y tuvo un orgasmo, y hoy día ese orgasmo lo podemos bailar. O sea, es eso, la reivindicación de una sexualidad libre, de la liberación del cuerpo y de la vida a través del baile. Hay otra secuencia que es también muy sugerente y que funciona como declaración de intenciones de alguna manera, que es la conversación que mantiene Emma con la directora del colegio donde está Paul, el niño adoptado al que quiere recuperar, en esa entrevista de trabajo, ¿no? Y de hecho la directora le propone hacer baile folclórico, pero ella misma dice que no le gusta porque le parece muy antiguo, ¿no? Vemos otra vez, o sea, lo habíamos visto con Gastón, pero otra vez lo volvemos a ver con la directora, como el baile se convierte en una lucha entre la tradición y la modernidad, entre el conservadurismo y la ruptura, ¿no? El baile folclórico otra vez viene a relacionarse con algo que es antiguo, con algo que no sirve,
Y la directora le pregunta, ¿qué te gusta enseñar? Y ella dice, libertad. Yo les enseño a los niños a moverse con libertad, ¿no? Y bueno, esta idea también de que la expresión de los niños con el cuerpo es en todo momento, cuando juegan, cuando pelean, ¿no? Entonces, eso, considerar también el movimiento del cuerpo como parte de la identidad y como parte también del aprendizaje de uno mismo. Se habla también de la disciplina, ¿no? La directora se pone en cuestión esta idea, ¿no? De que la directora tiene que ejercer el papel de la disciplina. Recordemos otra vez el semáforo, ¿no? Estamos todo el rato jugando con el orden social establecido y la ruptura, y la directora podría representar ese orden social. Sin embargo, Emma le dice, siempre me gustó bailar porque era una manera de rebelarme contra mi madre, que siempre me decía que era fea, ¿no? Es eso. Si nos quedaba alguna duda, terminamos de entender que efectivamente para Emma el baile es una manera de revelación. Desde el punto de vista formal y estético, Larraín envuelve a Emma en luces de neón, la rodea, ¿no? También con la idea del fuego, de las luces poderosas, del rojo, del verde. Son colores muy fuertes que hacen que la película también entre en nosotros a través de los sentidos y a través de los colores, ¿no? O sea, lo que decía antes también, es una película muy física porque también la manera en la que está rodada y el modo en el que juega con los colores y las luces nos conecta con toda esa parte sensorial, ¿no? Que es la que se reivindica de fondo, que los personajes están dejándose llevar por esa sensorialidad, pero que de alguna manera Larraín nos invita a acompañarles en ese proceso. Y hay también aquí esta secuencia, ¿no? De cuando Emma y sus amigas bailan en el espacio urbano a través de las coreografías convulsas y espasmódicas, ¿no? Son secuencias muy, muy poderosas de apropiación también del espacio público a través de movimientos convulsos que no son los habituales, ¿no? Normalmente, incluso cuando caminamos por la calle, caminamos de una manera que se corresponde al modo en el que se espera que caminemos y que estemos en la calle, ¿no? Y en la propuesta de Larraín hay incluso una puesta en cuestión de eso también. Por terminar bueno, y dejar espacio a alguna pregunta si es que hay, y si no, dejar un poco cuestiones en el aire para que cada cual siga reflexionando en su casa, porque yo creo que estas de las películas que se quedan durante un rato en nosotros o durante un tiempo y que, ¿no? le vamos dando vueltas precisamente por ese poder emocional que yo creo que tiene la película. Uno de los grandes valores de la película, y también lo he dicho de alguna manera antes, es que Larraín se atreve a presentar personajes que son defectuosos, que podemos pensar incluso villanos en algún momento, que no entendemos de primeras, ¿no? que actúan de forma que a lo mejor caeríamos en el error de valorar de un modo, desde un punto de vista moral, como negativo, ¿no? Y que sin embargo logra fascinarnos, ¿no? Primero atraparnos a través de la fascinación, pero sobre todo logra al final ponernos a su lado, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante porque en el fondo Larraín nos hace pelearnos con nuestros propios fantasmas, ¿no? O sea, ¿quién no tiene ideas de pronto contradictorias o que van en contra de lo que se supone que debemos hacer, ¿no? Y yo creo que Larraín en sus películas en general y en esta muy en particular lo hace de una manera muy poderosa y muy sugerente, ¿no? Yo creo que es de estas pelis que, si la pensamos bien, puede incluso cambiarnos un poco. Y nada más, espero que la hayan disfrutado. Veo que no hay preguntas por parte del público, es una pena porque la verdad es que creo que sería muy, muy, muy interesante entender de qué manera cada uno de los espectadores ha conectado con esta película, qué contradicciones o qué incomodidades ha generado. Y esta opción online es muy positiva porque podemos encontrarnos, pero nos perdemos todo eso. Aún así, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en otra. Gracias.